tres formas de hacer justicia. Entonces nos faltan las tres últimas personalidades y vamos a manejar la ética pues de las tres últimas personalidades que estamos muy ansiosos pues de reforzar o recordar cuáles son esas tres últimas personalidades que manejan una ética, van a manejar una ética y van a conocer, el objetivo principal es que van a conocer cuáles son sus falencias. Cuando uno entiende cuál es mi falencia, entonces entiendo en qué puedo contrarrestarla. Y es la idea que vamos a ver. Ok, la personalidad número 5. Personalidad número 5 dice así, vamos a recordar lo que dice esta personalidad. Esta personalidad le gusta observar, analizar y entender. Hermana, ¿cómo me doy cuenta que yo tengo esta personalidad cuando a ti te fascina leer, investigar, observar, analizar, entender? Pasa el tiempo, pasan las horas y tú estás enfocado en adquirir más conocimiento. ¿Qué le gusta a esta personalidad? Tiende a guardar sus pensamientos y emociones para sí mismo. O sea, es una persona también muy egocéntrica. Se, se quiere llenar solo ella de todo lo que está a su alrededor para ella, para ella. Por lo tanto, siente que se acumula suficiente información, podrá sentirse seguro y preparado. Entonces, son personas que siempre quieren estar preparadas en todo y saber de todo. Esta personalidad tiende a tener un pequeño problema o un pequeño pecado o error. ¿Cuál es? Que esta personalidad puede caer en el pecado de la avaricia. Y no me estoy refiriendo al dinero, simplemente que quiere acumular y acumular dinero o retener y retener cosas materiales. No, también me estoy refiriendo a retener demasiada información, a retener demasiadas emociones, a retener mucho razonamiento, energía y sienten estas personas que entonces se autoexigen cada día más y más y más, aún el tiempo, diferentes cosas, son como una especie de acumuladores, acumuladores de cosas innecesarias también, pero su avaricia le conlleva a retenerlo todo, a abarcarlo todo, llámese lo que se llame. De ahí se desprenden entonces una cantidad de pecados, o puede ser propenso a tener esta cantidad de pecados que los vamos a nombrar uno por uno. Entonces les decía, la avaricia es el deseo excesivo de poseer y guardar cosas, buenas o malas, pero es como una persona que quiere acumular infinidad de pensamientos y retenerlos todos y ser el mejor en todo. Y esta persona entonces cae en la avaricia porque no le gusta compartir con otros. Vuelvo y repito, llámese tiempo, llámese energía, llámese emociones, llámese dinero, lo que sea. Esta persona entonces dice, todo es para mí, no quiero repartir nada para nadie. Cae en el pecado de la inmundicia. ¿Por qué? Porque estas personas se desconectan emocionalmente y se aíslan. Como entran en un egocentrismo o entran en un narcisismo o entran en una idolatría de sí mismos, entonces entran en desórdenes impuros y descuidados de su vida personal. ¿Por qué? Porque ellos se encierran en su mente y se desconectan de sus emociones y de su cuerpo. Entonces pueden caer en la inmundicia de pensamientos impuros o de pensamientos emocionalmente o espiritualmente o moralmente impuros porque entran en un encerramiento emocional y solo piensan en ellos y caen en estas inmundicias. Estas personas, nótese, abramos allí una nota, cuando estas personas caen en este pecado, pues vienen como una especie de depravaciones, cosas extrañas, impuras, indeseables emocionalmente, precisamente porque están solos, aislados. Son personas que cometen estos pecados, nunca los cometen en manada,
Podríamos hablar de los sociópatas o podríamos hablar de los personas que siempre planean el mal solas, nunca andan en manada o en equipo o reparten la maldad, no. Ellos siempre lo hacen solos y entran en este pecado pues de la inmundicia. A la vez, son personas que caen en el pecado de la necedad o la insensatez. ¿Qué es necedad? Es falta de sabiduría o buen juicio. Voy a explicarles qué es necedad. A ver, hay personas que tienen un conocimiento. Tener conocimiento es diferente a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque es diferente. Voy a explicarles por qué. Porque hay personas que tienen conocimiento, pero no saben manejar el conocimiento. Y si no lo saben manejar, entonces pasan a ser necios. Pero las personas que tengan un conocimiento y lo sepan manejar o lo sepan saber o saben que tienen en sus manos, es lo que la Biblia llama sabios. ¿Qué son necios? Son aquellas personas que tienen un conocimiento, pero no lo saben manejar. Se les llama necios. ¿Y a quién se le llama sabios? Son aquellas personas que tienen un conocimiento, pero lo saben manejar. Entonces, ahí entran los necios en la insensatez o la personalidad número 5 entra en este pecado porque nadie desconoce que tienen un conocimiento. Son personas muy estudiadas, son personas muy interesadas en tener una inteligencia, en capacitarse, en ser mejores en todo, en ilustrarse, pero pueden entrar en el pecado de la necedad porque no saben qué hacer con ese conocimiento que tienen o no lo saben manejar. Eso es lo que la Biblia le llama necios. En la Biblia no está la palabra ateo, es que son ateos. No, habla más en Proverbios de la palabra necios. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento, tienen una ciencia, saben de qué están hablando, pero no saben manejar ese conocimiento y por eso la Biblia los llama necios, porque no saben utilizar el conocimiento que tienen. ¿Y quiénes son sabios? Pues aquellos que tienen un conocimiento y lo saben utilizar. A eso se le llama sabiduría o personas sabias. Sigamos. La personalidad número 5 también tiende a este pecado de la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Qué entra en el pecado de la maldad? Es cuando utilizo ese conocimiento, pero lo utilizo para hacer daño a otros de una manera consciente. Son esas personas, entonces los 5 son personas muy inteligentes, porque como son tan ilustradas, como son personas tan llenas de conocimiento, pueden entrar en este pecado de la maldad si cogen ese conocimiento, o sea, son conscientes que tienen un conocimiento y lo utilizan para hacer daño a otros. A eso se le llama maldad. Maldad. Aquí entra algún ejemplo común de todos los inventos. Hablemos de un invento muy común que es el radar. El radar tuvo su invención para saber dónde estaban los aviones, para encontrarlos o para guiarlos en caso de peligro. Entonces se inventan el radar para un bien, un conocimiento. Igualmente el telegrama, igualmente todo lo que hoy conocemos como ciencia, todo se viene utilizando para bien, para ayudar a otros. Pero cuando cogen un radar, es un ejemplo cualquiera que les estoy utilizando. Cuando cogen un radar para saber dónde está el enemigo y mandar bombas a niños inocentes, a personas que no tienen nada que ver con un conflicto, algo que se inventó para bien, lo están utilizando para mal. Y eso es lo que la Biblia llama pecado, maldad. Es maldad. Cuando hay un conocimiento, por eso está ahí la palabra consciente, cuando hay un conocimiento de que esto sirve para hacer el bien, pero lo estoy utilizando para hacer el mal. Ahí entra entonces todo lo que yo manipule, utilice
sea lo que sea, pero lo estoy utilizando para hacer el daño a otro, para hacer la maldad a otro, la Biblia lo cataloga como pecado, como pecado. Igualito como un adulterio o una fornicación, igualitico como una mentira, igualitico como cualquier otro pecado, hasta el mismo nivel cuando yo utilizo algún instrumento para hacer la maldad a otro. Deslealtad, el 5, lógico, pongámosle lógica. Si él es muy egocéntrico, si él se centra en sí mismo, pues el único que busca su felicidad o su deseo de estar bien, él es él mismo. Por lo tanto, el 5 no es propenso a trabajar en equipo, a ayudar a otros, a ser alguien confiable para otros, porque él solo piensa en sí mismo, en su narcisismo, en su egocentrismo, en su bienestar y no le interesan los demás. Él tiende a esto. No quiero decir con esto que todos los 5 son malos y todos los 5 son desleales. No, no estoy diciendo esto, no estoy generalizando. Estoy diciendo que hay una tendencia por su misma avaricia, su mismo centrarse en sí mismo, hay una tendencia a ser desleal. Él no confía en nadie, nadie confía en él, él no trabaja en equipo y la Biblia la deslealtad la llama pecado. Desobediencia a los padres. Aquí pues se puede tomar cuando no se obedecen a las figuras paternas, pero podríamos abarcar mucho más allá. Un padre espiritual es una figura paternal. Mi jefe que me está dando un salario mensual es una figura paternal. Mi creencia, mi concepto de lo que yo creo, mis principios y valores es una figura paternal. Podríamos hablar también de mi esposo o mi esposa o mis hijos. Mi familia es una figura paternal. Entonces aquí, cuando hablamos de padre, la palabra padre simplemente significa origen. La palabra padre, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, la palabra padre simplemente significa origen, principio de lo que yo soy. Eso significa la palabra padre. Entonces, cuando yo no honro o no respeto, desobedezco lo que simbolice origen de lo que yo soy, pues la Biblia lo llama como pecado y lo denomina desobediencia a los padres. Tenemos bendición, hermanos, o sea, no todo no está perdido, o sea, sí, reconocemos que tenemos errores, tenemos fallas, que hay pecados que nos asedian, que hay un enemigo de nuestra alma que quiere distorsionar, deshabilitar, cuestionarnos, destruirnos, acusarnos, dañarnos y decirnos que no somos capaces, que no podemos, que somos malos, que por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aparece Jesucristo, aparece el líder por excelencia a enseñarnos y a decirnos sí se puede, sí se puede. Con mi unción de mi Espíritu Santo, con mi poder, con mi autoridad, pueden lograrlo así, dice él, así como yo lo he logrado. Entonces, una persona, un 5, lleno del Espíritu Santo, es un líder ético que en cuanto a la avaricia se convierte en alguien generoso. Da todo lo que tiene. Es todo lo opuesto. Esa persona que quiere acumular y acumular cosas es una persona que llena del Espíritu Santo se convierte en un líder ético que ahí mismo quiere hacer justicia. Quiere hacer justicia. Quiere repartir todo lo que tiene. El conocimiento, venga, aquí estoy, a quién le enseño, a quién le explico, a quién le doy. El dinero que acumula, venga, yo lo reparto equitativamente, quien necesita, porque dice que es un no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sabe que lo que tiene en sus manos es para repartir, para compartir y dárselo a otro. Yo creo que, ya vemos por aquí, es el hermano José que tiene el micrófono abierto. Hermano José. Bueno, dice. Bueno, gracias, hermano Gemir. Entonces, la avaricia
se apodera del 5, pero viene el Espíritu Santo y dice, no, tú eres generoso, tú, lleno de mi amor y de mi misericordia, tú puedes lograr compartir todo lo que retienes, lo puedes compartir con otros, sea lo que sea, tiempo, lo que acumules, tiempo, porque hay personas también que acumulan muchas cosas inservibles. Hay personas que dicen, este tarrito me sirve, este otro tarrito también me sirve, y se acumula 10 tarritos. Entonces dice, uno le pregunta, pero es que con uno tienes. Pero no, es que yo necesito este más grande, y este más grande ya no tiene 10, sino que tiene 20 tarros. Hay gente también que acumula, y eso también se le llama avaricia. Hay personas que acumulan una cantidad de cosas inservibles, cosas que basura, digámoslo así, y se acumula, y eso psicológicamente es un desorden. Psicológicamente también se le llaman acumuladores. Y ahí hay un desorden de acaparar todo lo que no sirve. Y van y andan por la calle acaparando la basura, el hierro, el aluminio, lo que es basura para otros se lleva la basura para la casa. Aún puede haber un desorden mental. El 5 puede caer también en un desorden mental porque acumula una cantidad de ideas y creencias y quiere acumular y acumular más ideas. Pero lleno del Espíritu Santo hay un orden, es generoso, comparte y reparte. Para la inmundicia, entonces él tiene que ser irreprensible. Aquí esta palabra irreprensible quiere decir que es una persona que no tenga de qué avergonzarse. En cuanto a lo interno, quiere decir que internamente él no tenga nada de qué avergonzarse. Irreprensible tiene que decir que su mente está en orden. Tiene todo en orden, moral, espiritual, éticamente, todo lo tiene en orden, porque él es puro, sobrio y dueño de sí mismo. O sea, él tiene el control. Irreprensible quiere decir que él moralmente, internamente, todo lo tiene en orden. Internamente. Para la necedad, él tiene que ser prudente, sabio y que tenga un buen testimonio. Para la maldad, él tiene que ser amante del bien, justo, no violento ni iracundo. Y para la deslealtad, él tiene que ser irreprochable. Mire, arriba está la palabra irreprensible. Abajo está la palabra irreprochable. ¿Qué quiere ser irreprochable? Es lo que se ve externamente. Irreprochable quiere decir que él debe ser limpio correctamente, externamente, lo que alcancen a ver debe de ser irreprochable. O sea, una persona que sus acciones representen algo en orden, algo firme y algo de ejemplo para los demás. Eso quiere decir la palabra irreprochable. Irreprensible quiere decir que es por dentro. Él internamente debe tener un orden. Irreprochable quiere decir externamente él debe de tener un orden. Desobediencia de los padres, pues lógico, que gobierne bien su casa. Vuelve ahí, en todos los sentidos. Gobierne bien su casa, es una casa física, gobierne bien su casa, es una casa espiritual, su propia casa, que gobierne bien su casa es la casa de los demás, espiritualmente hablando. O sea, que sea respetuoso y humilde. En conclusión, el 5 es perceptivo, tiene una ética de listo, una ética de curioso, una ética de independiente, una ética de ser perspicaz. Quiere decir entonces que él es ágil y rápido para entender las cosas, porque como tiene un conocimiento, él sabe de qué están hablando, porque es una persona de mucha lectura, de mucha sabiduría, entonces él es rápido y ágil para entender de qué le están hablando. Él es especial porque él es muy diferente a los demás, una ética, un conocimiento de reglas, normas, estadísticas, porque él es muy estudioso. Entonces él es diferente a los demás. Lógico, él está en alerta, siempre una constante alerta de lo que sucede y pasa a su alrededor y cómo puede solucionar. Y él es objetivo a lo que vamos. Personalidad número 6. Esta personalidad entonces son para personas muy fieles. Estas personas tienen una cualidad hermosísima que cuando confían en alguien o en algo, se comprometen de verdad.
Son personas muy entregadas a su creencia, a su fe, a una seguridad. Son personas, entonces, lo que decimos al pie de la letra, tienen una virtud muy hermosa, que son personas muy convencidas en dónde están, qué es lo que quieren y para dónde van. Tienen algo especial que es la orientación. Son personas que se saben guiar, porque saben para dónde van. Pero tienen unos pequeños defectos o desvirtudes que tienden entonces a preocuparse mucho, se imaginan muchos problemas, desconfían de quienes lo quieren, les cuesta también confiar plenamente en su propio juicio. Vienen como, por eso ahí la figura de la desbalanza, ¿no? Cuando creen en algo son firmes en creer, pero también si no creen en alguien son difíciles de volver a creer. O sea, mantienen un constante desequilibrio en cuanto a qué creer, en quién creer, y es como algo así como personas en cierta manera bipolares, en cierta manera. O sea, en cierta manera son personas que un día sí, un día no, un día son firmes, otro día no, y así, son constantes ánimos, como dice la Biblia, que son como ondas del mar, que vienen y van. Entonces, su pecado raíz es la cobardía. La cobardía, entonces, no significa ser débil o incapaz, simplemente la cobardía quiere decir que están muy impulsados a la inseguridad, a la duda y al temor, al miedo. Cobardías que no se arriesgan, cobardías que mantienen una constante mentalmente preguntándose si lo hacen o no lo hacen. Entonces no son seguros y firmes de lo que piensan, creen y quieren. Y a eso se le llama la Biblia cobardía. Ahí está pues la deslealtad, que lo hacen por miedo, lógico, pues si no hay fidelidad, no hay compromiso, pues no hay seguridad, no hay seguridad de nada, o sea, hoy aman, mañana odian, hoy están, mañana no están, entonces pues son personas desleales y la Biblia sí nos dice que tu hablar sea sí, sí, no, no. La Biblia también habla a un texto que dice, el que sea justo, justifíquese más. O sea, dándonos a entender que a los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ahí entran los cobardes también, los que no están seguros de quién han creído, dónde están, qué es lo que quieren, para dónde van. Pues esa deslealtad también Dios la llama idolatría, pecado, porque adoran una vez a dioses ajenos, otras veces le dan la gloria a Jehová. Así, entonces él le llama a su idolatría, deslealtad, y dice su palabra que él los detesta. Y dice también que los vomitará de su boca. Cuando alguien es desleal, él los vomita de su boca. Entonces, hay que ser seguros, creer en lo que estamos, en lo que creemos, en lo que soñamos, fieles a nuestros principios y a nuestros valores y a nuestros sueños. La murmuración, entonces, entra aquí como pecado cuando yo hablo mal de alguien a sus espaldas. Este control de la lengua, pues sí es, Pablo lo dice que es como algo tan pequeño que si no se controla, pues daña las grandes viñas. Este instrumento tan pequeño es como un timón que maneja una embarcación gigante. Y si no se controla, pues hay grandes catástrofes, grandes ruinas. Oiga, y la murmuración entra como el pecado de homicidio. ¿Sí sabían ustedes que cuando yo hablo mal de un hermano, está en la misma categoría que un homicidio, que yo sea un asesino? En la misma categoría. Ay, hermana, pero yo no he cogido un arma, yo no lo he matado a nadie, yo no acuchillé a nadie. Pero la Biblia dice que el que habla mal de su hermano viene a ser peor que un homicida. Tremendo. Tremendo el control de la lengua. Tremendo. Por eso el 6 tiene que pensar antes de hablar. Él tiene que pensar antes de hablar, porque yo puedo caer en este pecado de matar a alguien
cuando no estoy segura de lo que debo de hablar. Si yo hablo porque alguien me contó, alguien me dijo, y yo reparto esa información a alguien sin estar segura de lo que dijeron de esa persona, yo vengo a ser homicida. Yo que escuché y yo que repartí la información a otros, yo vengo a ser el homicida, porque eso se llama murmuración. Hablar a las espaldas de otro. Él cae en esto, el 6, porque claro, como él es tan inseguro y no está seguro de las cosas, pues entonces cae en el pecado muy fácilmente de la murmuración. Las disensiones y contiendas. Entonces aquí las contiendas. Dice que las disensiones es cuando yo digo, me encanta contradecir sin argumentos. Las disensiones y contiendas es cuando yo me convierto en contencioso y me gusta contradecir sin argumentos. Porque sí, porque yo quise, pero no tengo argumentos sólidos para contradecir la verdad. Ok. Aquí los detractores es cuando entonces yo amenazo. Cuando yo amenazo una figura de autoridad. Cuando yo utilizo críticas y cuando daño la reputación de alguien. Entonces, esos son detractores. Cuando yo entonces juzgo a otra persona que está más en autoridad que yo, entonces eso se llama rebeldía o detractores. Pero es cuando yo utilizo ese poder cuando alguien está por encima de mí. La autoridad que está por encima de mí. Pero se llama detractores. O sea, no obedezco a la autoridad que está por encima de mí. Sin misericordia, pues es no mostrar compasión, perdón o comprensión hacia los demás. Aborrecedores de Dios es cuando ellos buscan a Dios. A ver, voy a darles un ejemplo. Ellos tienen fe, ellos son muy fieles, ¿sí? Creen mucho en Dios, creen en sus convicciones, en su seguridad, en sus creencias y todo eso. Pero el día que no se cumpla lo que ellos pidieron o exigieron o creyeron, se van al otro extremo rápidamente. Entonces yo ya no creo en Dios, yo ya no creo en lo que dice, y comienzan a difamar y se vuelven al otro extremo en contra de Dios, en contra de Dios. Porque como ellos son fieles, pero si no hay un estándar, se van al otro extremo y ya no quieren ser fieles, sino que se van en rebeldía contra Dios. O sea, no aceptan que de aquí a este punto A este punto B pueden haber muchos matices. Pueden haber sucedido muchas cosas. Ellos quieren que en el punto A suceda lo mismo en el punto B, pero no caen en cuenta que entre blanco para volverse negro tiene que pasar por muchas variedades de grises. Pero ellos no. El 6 no. O A o B. Y tiene que ser B igual a A. Y A tiene que ser igual a B. Y no permiten ningún error o ninguna equivocación en el trayecto. Son irreprensibles a la deslealtad. Entonces, un líder ético lleno del Espíritu Santo, un 6, se vuelve fiel en todo. Qué lindo, qué hermoso, eso me emociona a mí. Qué hermoso. El 6 se convierte lleno del Espíritu Santo, un líder ético, es un firme en sus decisiones, firme en sus conceptos. Y ahí nadie lo saca. Es claro, preciso en lo que él cree y en lo que él siente. Ya en la murmuración él no se vuelve calumniador, él es sobrio y prudente. Ya lleno del Espíritu Santo, pues él ya es pacífico y no es pendenciero. Me llamó la curiosidad, pues pendenciero, ¿qué es? Pendenciero entonces es el que busca el problema donde no lo hay.
Pendenciero es aquel que forma una tormenta en un vaso con agua. Pendenciero es aquel que es malo porque es malo. Y malo porque es bueno. O sea, malo por malo, bueno por bueno. O sea, son de las personas que ni raja ni presta el hacha. O sea, son personas que pendenciero quiere decir que son personas que malo porque se hace y malo porque no se hace. O sea, por todo pone problema. Esas son las personas pendencieras. Y esas personas son muy dadas entonces a tener disensiones y contiendas. Entonces la Biblia me enseña que un líder ético lleno del Espíritu Santo, pues acepta las cosas que se pueden hacer, acepta las cosas que no se pueden hacer, busca soluciones. Bueno, todo lo contrario a ser una persona pendenciera. Detractores, el Espíritu Santo entonces me enseña a dar un buen testimonio, no violentos, en ningún sentido, ni físico, ni con palabras. Hay personas que dicen, no, yo no lo golpeé, pero a veces las palabras son violentas y vienen a ser peores que un golpe. Yo he escuchado mujeres que me han dicho, yo hubiera preferido que me hubiera pegado y que no me hubiera dicho lo que me dijo. Porque una palabra hiriente golpea más, hiere más, abre una herida más fuerte y queda ahí esa herida en el pensamiento. Entonces, dice, no violento, ni verbal ni físicamente. Hospedador, amante del bien y justo, amante de Dios y firme en la sana doctrina. El 6, entonces, en conclusión, lleno del Espíritu Santo, es fidedigno. Él es muy formal, de confianza, él es agradable, él es cuidadoso y él es previsor. Personalidad número 7. Busca constantemente el placer y nuevas experiencias. Él tiende a evitar el dolor o las emociones incómodas. Él no quiere sufrir, él no quiere sentir dolor. Para él todo es placer, alegría, bienestar, buena vibra, nada de responsabilidades. Tiene ventajas, entonces son personas optimistas, enérgicas y carismáticas. Carismáticas. Pues carismáticas es que atraen, 1, cautivan, 2, y influyen, 3. ¿Qué es una persona carismática? Tiene tu atención, ok, pero no queda ahí, viene lo segundo, entonces te cautivan, te atrapan, te quedas ahí anonadado con su personalidad y te quedas ahí. Y fuera de eso, influye en ti, es decir, que tú ya le obedeces a esa persona. Eso es una persona carismática, que tiene esos 3 componentes indispensables, son los famosos influencers, que es una palabra ahora moderna, influencer. ¿De dónde viene la palabra influencer? Pues que atraen mi atención, me cautivan porque ya quedo fans de él. Y tercero, porque ya él manda y yo obedezco. Eso es una persona carismática. El 7 tiene esa ventaja, que son personas muy carismáticas. Pero tienen un pequeño problema, o un pequeño error, o un pequeño pecado. Llamémosle la gula. La gula, entonces, siempre conocemos, no coma que usted está lleno. Eso se llama gula. Y asociamos el pecado de la gula, pues, con comer bastante, porque ya estoy lleno y quiero más. Entonces, nuestras madres nos decían, eso es gula. No coma que usted ya está lleno. Entonces, ya comió, no coma más. Le da un dolor de estómago si come tanto. Entonces uno dice, eso es gula. Pero no, gula entonces, es un deseo desordenado, es un deseo intenso, es un deseo por experimentar muchas cosas a la vez con una característica, que es el placer. El 7 se diferencia, es que yo no quiero experimentar el dolor. No, el 7 dice, no, yo no quiero experimentar ni el dolor, ni la responsabilidad, ni las cosas malas. Yo solo quiero placer. Ahí se le llama gula. Contrario o parecido a la avaricia. La avaricia sí puede acumular dolor, tiempo, placer, pero yo acumulo todo para mí. En la gula, no, ahí ya
algo clasificado, algo específicamente que quiere el 7 es el placer. Solo el placer, no más. Él no quiere acumular tiempo, no, él quiere acumular placer. Él no quiere acumular energía, no, él quiere sentir placer, placer, placer. Esa es la palabra predilecta del 7. Nada de honestidad, ni responsabilidades, ni de trabajo, ni de lágrimas, ni dolor, nada. Solo placer. Por eso cae en este pecado de las borracheras. Actualmente, pues, podremos hablar del alcohol, pero cuando se habla de la palabra el sexo de placer, el sexo de placer, pues borrachera de una lo asociamos con el alcohol actualmente. Pero en los tiempos, cuando se escribe borracheras, pues lógico, no existían los alucinógenos, ni tampoco lo que hoy conocemos, bebidas energizantes, o también podríamos incluir allí medicina que me genere, que altere mi sistema hormonal para generar alegrías ficticias, entonces, o llenar vacíos. Entonces, borracheras abarcaría todo eso en el tiempo de hoy. En el día de hoy, pues podríamos modernizar esa palabra borracheras y abarcar, pues, todo lo que hoy conocemos como cosas extremadamente placenteras, ficticias que llenan vacíos de las personas. Orgías. Entonces podríamos decir que el 7 es propensa a las orgías porque él tiene un descontrol sexual y él quiere experimentar en el sexo los placeres. Entonces vienen orgías, cosas raras, extrañas en grupos, porque no se sacia, no se halla, no encuentra límites, hay un vacío emocional en el 7, entonces de todo quiere aprender, de todo quiere saber y se entra en este tramo de las orgías en cuanto a los placeres. Y la fornicación, porque aquí entra pues también algo desenfrenado, no quiere compromisos, no quiere sentirse con dolor, no quiere enamorarse, no quiere tener responsabilidades, sino que entonces a lo que vinimos, pam, pam, vino, vino. Y ahí entran muchas fornicaciones, ¿no? Yo le explicaba a mi hija acerca que también la Biblia habla que se fornica con los ídolos. Jehová habla en el Antiguo Testamento y fornicaron con los ídolos, dando a entender que desde tiempos remotos siempre han existido divinidades que se veneran porque generan placer, o sea, porque dan permiso de tener un placer desenfrenado. Desde que existe el hombre, existen divinidades que dan permiso para tener placer. Por eso ese término de que fornican con los dioses. Es porque entran a adorar dioses que me permiten vivir la vida sin responsabilidades. Ok. El adulterio también entra allí para el 7, precisamente porque se aburre fácilmente con una sola persona. Él quiere sentir adrenalina del miedo, de que me descubran, de que acá en la oscuridad, donde nadie me vea, y yo me excito, me emociono, porque me aburre las leyes, las normas, los estándares, me encajonan, y yo quiero salirme de allí. Y entonces entra el pecado del adulterio ahí también en el 7. Herejías. ¿Por qué? Porque pues lo oscuro, lo maquiavélico, lo, lo oculto, pues es atrayente para el 7. Porque como él tiene un vacío, pues él dice, ¿y cómo será? Me parece atractivo, es algo diferente, quiero experimentar, y entra en las herejías. En los celos, porque claro, él quiere llamar la atención, él quiere ser el centro, él solo quiere demostrar felicidad. Y cuando otro es más feliz que él, pues le da celos. Cuando otro le quita el lugar predilecto de él, pues le da celos. Cuando ve que otro es más feliz que él, entonces le dan celos. Entonces aquí entra también los celos y la maldad también, porque quieren experimentar, pero son irresponsables al ir a experimentar y pueden hacer el daño a otro o a ellos mismos. Pero lleno con el Espíritu Santo, el 7
el afán de predicar la palabra de Dios, porque el afán de anunciar a Cristo es porque uno lleno del Espíritu Santo, el 7 es sobrio, no es dado al vino, ni a alegrías ficticias, sino que a él lo llena el Espíritu de Dios y lo controla y lo domina y lo satisface, porque hay un texto que viene a mi mente. El que bebe de esta agua, dice Jesús, volveré a tener sed. Pero el que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, Él es el único que nos llena y sobrepasa hasta que sobreabunde. Lleno del Espíritu Santo, la persona es irreprensible y marido de una sola mujer. En cuanto a las orgías, pues él se centra en su hogar, en su vida, en cómo agradar a una sola mujer. En la fornicación, pues ya él es puro y tiene una buena reputación. Lleno del Espíritu Santo, pues él es fiel a su cónyuge, ya no busca el adulterio, sino que trata de, de hacer feliz a esa mujer. Y en las herejías, pues él es apto para enseñar la sana doctrina. En los celos, pues no es contencioso ni codicioso y es amante de lo bueno. Voy terminando. Entonces, en conclusión, las 10. Bueno, buena hora. En conclusión, es entusiasta, él es libre, él es espontáneo, él es alegre, él es vehemente, él es extrovertido, él es enérgico y él es positivo, lleno del Espíritu Santo. Concluye, hermanos. Yo sé que estos temas son muy amplios, son temas, son temas muy amplios, muy, ¿qué les dijera yo? En 5 horas que se los traté, pues realmente se los di muy superficialmente, se los di muy superficialmente. Pero este libro, para mí es un manual, este libro, El Enneagrama Perfecto de Jesucristo, actualmente pues son 483 páginas, casi 500 páginas, que entonces sería para usted una gran bendición porque aquí ya está todo bien explicado. Hay encuestas donde usted personalmente puede subrayar el libro y decir, bueno, esta es mi personalidad. Están los ejemplos de Jesús, el origen, los defectos, las virtudes, su pauta infantil, todo lo que yo he hablado aquí, pero más amplio, más amplio. El enneagrama perfecto de Jesucristo. Y el libro Las 9 manos milagrosas, entonces aquí ya es una lectura más sencilla, más práctica. ¿Cómo debo de utilizar mis manos? Aquí ya hay más enseñanza de las manos. También hay encuestas donde usted puede saber cómo utilizar sus manos y en qué milagro es usted propenso a hacer con sus manos. Entonces, si usted escribe a Amazon, tiene una facilidad porque usted escribe a Amazon y desde Estados Unidos, pues directamente de su casa le llega el libro. Eh, con una desventaja, digámoslo así, que si usted compra los 2 libros, entonces usted le salen 128,000 pesos. ¿Sí? Pero como ustedes son mis alumnos y los amo mucho y hemos venido trabajando 2 meses largos con ustedes, pues entonces he decidido que regalarles 2 asesorías. 2 asesorías y entonces usted, con este regalo de 2 asesorías, pues entonces solo pagaría 99,000 pesos. 99,000 pesos y cualquiera de los 2 libros, entonces entrarían gratis, porque aquí hay testigos de que yo una asesoría la doy en 50,000. Aquí hay hermanos que han tomado las asesorías y una sola asesoría la doy en 50,000. Pero como hemos venido trabajando con ustedes, entonces, ¿qué voy a hacer? Les doy 2 asesorías y les doy un libro gratis. ¿Sí? O no, hermana, yo no quiero las asesorías. Me encantaría tener los libros, entonces todos 2 valen 99,000. Y, bueno, hermana, entonces deme los 2 libros, 99,000, y usted pues está contribuyendo para nosotros seguir trabajando en esta magna obra que es llevar el nombre de Jesús en alto. Esa es nuestra idea, esta consigna de que Jesús prime sobre todas las cosas. Aquí lo único que hablo es de Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe, para mí el único
el grande, el sublime, el eterno. Y para mí la idea es que yo pueda seguir escribiendo más libros y usted va a contribuir pues para que este sueño se haga realidad y pueda yo seguir escribiendo y colocando el nombre de Jesús en alto. ¿Que quiero una asesoría? Bueno, entonces 2 asesorías y te regalo el libro. Cualquiera de los 2 libros que quieras. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe con su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Amén. Los pecados pasados, porque los que están ahora en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, para manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muchas gracias. A ver.